una semana manifestaba mi satisfacción por el hecho de poder reaparecer, poder reanudar nuestra actividad de esta manera virtual. Y esta es una nueva prueba de que se está trabajando duro, intensamente, para poder continuar con este tipo de actividades. Centrándonos en la jornada de hoy, pues me gustaría hacer una muy breve introducción. Hace 13 meses, algo más de 13 meses, se produjo en nuestro país, 13 de marzo del año 2020, la primera declaración de estado de alerta por razón de una situación de pandemia sanitaria motivada por este virus nuevo, el COVID-19. Desde hacía en torno a 2 meses y medio en nuestro país, pues se estaban produciendo diversas noticias que ponían en nuestro conocimiento la aparición de esta enfermedad en el sudeste asiático, en concreto en China. Pero si hubo un acontecimiento a lo largo de esa triste semana, esa segunda triste semana del mes de marzo del año 2020, que nos hizo pensar que este era un problema real, que nos iba a afectar directamente y con gran intensidad, fue el hecho de que el día 11 de marzo la Comunidad de Madrid suspendió completamente la actividad docente en todas las aulas. Era un reconocimiento implícito de la problemática en cuanto a la transmisión comunitaria que pudiera generar la forma de organizar las actividades, los trabajos en el ámbito docente. Obviamente por múltiples motivos. En primer lugar, por la capacidad que tenía ese ámbito docente para poder ser, en cierto modo, una fuente de contagio, por la dificultad de poder mantener, por ejemplo, distancias de seguridad, problemática de ventilación en el ámbito de esos recintos. También por el hecho de que en un momento dado determinados individuos que pudieran estar implicados, en este caso en la transmisión, los menores, sufren, y eso es algo que podemos comprobar fácilmente en la información epidemiológica del Ministerio de Sanidad, suelen sufrir la enfermedad de forma asintomática. Y como en su momento oí comentar, que creo que con gran acierto a un docente, en la práctica estar en un aula con 25 alumnos, con 25 niños, con 25 jóvenes, significa estar con 25 familias. En general, la implementación de medidas preventivas que de alguna manera supusieran garantizar una adecuada distancia de seguridad, una buena higiene, tanto personal como del recinto, y el hecho de que se implementaran medidas de contingencia ante eventuales contactos estrechos, ante la problemática de la aparición de casos sospechosos en el ámbito familiar que podrían repercutir en el docente o viceversa, es una problemática que ha llegado hasta este momento. En cierto modo, una buena forma de tomarle el pulso a esta pandemia y a los diversos altibajos que ha tenido era el conocimiento de la probabilidad de que pudiera haber una nueva suspensión de la actividad docente en las aulas. Y bueno, pues poco más al respecto. Estoy seguro que los expertos que van a participar en esta jornada van a introducir, van a aclarar, van a transmitir a todos los participantes bastante información muy útil para gestionar estas problemáticas, por supuesto en el ámbito docente y como se pretende también en otros ámbitos que pudieran tener relación en cuanto a su forma de organización con el ámbito docente. Muchísimas gracias. Reiterar mi agradecimiento muy personal a Fraternidad, al equipo de Sevilla, a Lola Jariego y a Ana Fernández, sin cuyo contacto y amistad a lo largo de los años no hubiéramos llegado a estas dos personas que desde luego son unos entusiastas. Yo estoy deseando que empiecen su exposición porque realmente tanto Rafael Reyes, biólogo con más de 20 años de experiencia en la Mutua, y José Luis Fernández, ingeniero industrial y con más de 25 años de experiencia, en los contactos que hemos tenido en las pruebas nos han transmitido un entusiasmo y un interés por el trabajo que han desarrollado que creo que vamos a disfrutar todos. Agradezco a todos los que estáis conectados, los sevillanos que estamos en semana de feria. Pues a pesar de no tener feria, creo que va a ser un ratito muy bien aprovechado y desde luego daros la palabra cuanto antes y a disfrutar de este ratito. Muchísimas gracias, José Luis y Rafa.
Pues muy bien, vamos a compartir. Ya estamos compartiendo. Ya estamos compartiendo. Espero que se me oiga. Estoy yo solo. No veo a Rafa. Veo a don Jorge Carvajal. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora te oigo, pero no te veo. Pues, Ahora te veo. Te sí, veo a ti y a don Jorge venga, Carvajal. venga. Bueno, Bueno, buenos días a todos. ¿Verdad, Rafa? Buenas tardes. Estamos acostumbrados a hacer por la mañana. sí, sí, Rafa, buenas inicia tú, tardes. por favor, inicia tú. Sí. Bueno, me llamo Rafael, mi compañero estoy en Palma de Mallorca, mi compañero José Luis en Aragón, Zaragoza. Somos consultores de la Mutua y Fraternidad. Buenas, José Luis, ¿qué tal? Buenas, hola, ¿qué tal, Rafa? Hola a todos. Pues oye, después de escuchar a don Jorge Carvajal, pues ya no tenemos nada que decir, porque prácticamente ha resumido cuáles eran todas las medidas. Pero bueno, vamos a intentar ampliarlas un poquito. Vamos a hacer vamos a desarrollar los temas y si os parece, y ya que nos disculpen o disculpadnos los asistentes, estamos acostumbrados al tuteo, nos parece más cercano, pero que sepáis que siempre con el respeto debido y también queremos decir que en cualquier caso, aunque a veces utilicemos el genérico masculino para referirnos a estas situaciones, no olvidamos tanto a hombres como a mujeres, simplemente por mayor fluidez de la webinar. Queremos agradecer también, por supuesto, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla su invitación. Estamos encantadísimos de estar aquí y esperamos que si la cosa sale bien, pues que cuenten con nosotros en futuras ocasiones. Vamos a seguir la exposición y al final abriremos un turno de preguntas e intentaremos responder a todas las que podamos. Comenzamos ya, si te parece, Rafa. Sí, bueno, vamos a empezar porque partíamos de una situación de Sí. la pandemia, como hemos comentado, en marzo de 2020 se cerraron los centros escolares y la posible reapertura generó en la comunidad educativa encendidos debates. Efectivamente, la incertidumbre sobre si las medidas aplicables eran efectivas o iban a ser efectivas, la incertidumbre sobre si la concentración de alumnos en espacios reducidos, la por entonces poca costumbre de llevar mascarilla, entre otros aspectos, alentaron el temor ante la posibilidad de una transmisión masiva y llegando incluso a posturas de insumisión académica. Sí, bueno, con una opinión diferente, pues estaban los que consideraban que la reapertura de aulas tenía más ventajas que inconvenientes, fundamentalmente para alumnos, porque se había visto la dificultad que había habido durante la finalización del curso 2020 de impartir las materias de manera telemática, la necesidad de socialización que tienen los niños, las niñas, que se ve muy negativamente afectada, desde luego, cuando no van a clase. Y también las estadísticas de transmisión de la enfermedad que se conocían entonces entre la población en edad escolar y su transmisión secundaria, es decir, lo que puede infectar a su vez un niño o una niña que es portador del virus, pues parecían indicar que no eran tan graves y que la reapertura de los colegios, eso sí, como ha dicho bien don Jorge Carvajal, si se tomaban las medidas preventivas adecuadas, pues no supondría en el peor de los casos mayor riesgo que el que podría generar cualquier otra actividad con confluencia de personas, que ya se daban, como por ejemplo grandes superficies comerciales, oficinas, fábricas, etcétera, etcétera. Sí, y desde luego que no ha sido un camino fácil, ¿eh? Fue durísimo los inicios. Pero bueno, ya en diciembre los resultados ya eran buenos. Efectivamente, y a la vuelta de Navidades, a pesar de estar inmersos en la denominada tercera ola, pues la mayor parte de los temores se habían disipado porque los resultados pues nos daban mayor confianza. Sí, actualmente los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Educación del 29 de marzo indica que el 99,6% de las aulas de centros educativos en toda España estaban abiertas a finalización del trimestre y que solo el 0,4% estaba en cuarentena. Estos datos pueden haber empeorado ahora con que están aumentando de nuevo los casos, pero hasta así estábamos hasta finales de marzo. También es destacable que en septiembre pasado estábamos en la cola de la OCDE en cuanto a clases presenciales y actualmente somos de los países que menos clases ha perdido durante la pandemia. Pues mira, este dato
tenemos que estar orgullosos de este dato, ¿eh? Y vamos a intentar analizar ahora cuáles han sido los factores clave de este modelo de actuación frente a la transmisión del COVID que se ha aplicado en el sector docente. Sí, Comenzamos. para empezar, creemos que lo que ha sido la creación ya antes de la apertura de la actividad de las normas o directrices que emitió el Ministerio de Sanidad para este sector, que luego fueron ya concretadas en cada comunidad autónoma, facilitaron, ya digo, es un factor clave importante. Efectivamente. Además, en estas directrices ya se obligaba a designar responsables de la gestión COVID, que además debían estar en constante colaboración con su servicio de prevención de riesgos laborales y, muy importante también, con el sistema autonómico de salud. Sí, las directrices marcaron las medidas básicas de prevención frente a la COVID que se debían aplicar y que se agruparon en limitación de contactos, protección personal, limpieza de ventilación y gestión de casos. Y se debían concretar en el plan de contingencia que debía tener elaborado cada centro. Además, muy importante también, la divulgación obligada de este plan de contingencia en toda la comunidad educativa, en el personal docente y no docente, en las familias y, por supuesto, que es lo que más nos interesa, en las alumnas y en los alumnos. Todos estos factores no han tenido un éxito por sí solos, sino que ha sido este engranaje que estamos viendo perfectamente coordinado para que la maquinaria escolar no se detuviera, lo que ha llevado al éxito. No ha sido solo un factor clave, sino ha sido el conjunto de todos ellos. Pues ahora vamos a ir viendo engranaje por engranaje cómo consideramos que ha podido ayudar a este éxito. Y el primero que vamos a hablar es el de las directrices, de las normas, instrucciones específicas del sector educativo. Pues sí, porque consideramos muy importante el hecho de que estas medidas se publicaron ya en junio, antes del comienzo del curso escolar. Se reflejaron en el documento que veis a vuestra derecha, medidas de prevención e higiene en los centros escolares, que aunque ha sufrido varias modificaciones, hemos contado ya hasta 4, pues ha sido una referencia que ha permitido disponer de una línea de trabajo para concretar las medidas que han sido muy complicadas de prevención. Sí, también derivado de este documento se creó el protocolo de gestión de casos que el Ministerio de Sanidad fue adaptando también según se producían cambios en la estrategia de detección precoz. Aquí sí que ha habido cambios innumerables. Es verdad que sí, y estas directrices del Ministerio también se fueron complementando con otras recomendaciones de actividades más concretas, como educación física, como música y canto, y también como directrices para el profesorado de formación profesional que no estaba adscrito a ciertos centros educativos. Sí. Sí, además, también las autonomías, ¿verdad, Rafa? Las autonomías revisó estas directrices, entonces lo que hizo cada autonomía fue adaptarlas a sus características particulares, lo que contribuyó a que fueran más específicas, lo más específicas posibles en el entorno escolar. Sí, aquí comentaré esto, que en el resto de sectores tal vez no ha habido unas directrices tan específicas. No decimos que no sirvieran, pero a veces eran poco concretas o más genéricas y a veces un poco dispersas. El Ministerio sacaba unas cosas, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo a veces sacaba otros manuales, los organismos de prevención de las autonomías otros. Y también creadas sobre la marcha. Muchas actividades no habían parado y se estaban generando normas y normas y se tenían que mirar de adaptar de lo que iba saliendo, te digo, sin parar en sí el propio proceso productivo. Efectivamente. Otro de los factores clave ha sido, pensamos nosotros, esta obligación de designar figuras responsables para la gestión de la COVID. Sí, esto es imprescindible, de lo más importante que se ha podido generar. El hecho de que hubiera unos equipos COVID o directamente el equipo directivo, esto ha dependido un poco más también de las comunidades autónomas, encargado de elaborar el plan de contingencia, que tenía la responsabilidad de elaborar el plan de contingencia, y que también se designaran gestores COVID o responsables coordinadores COVID, esto también hay diferentes formas de llamarlos, que eran los mediadores con la autoridad sanitaria. Son figuras que han impulsado la creación de los planes de contingencia, la implantación de las medidas y el seguimiento de las mismas. Efectivamente. Luego, a tener en cuenta una cosa, que los equipos directivos, bueno, aunque dispusieran de las directrices que hemos comentado, tampoco, o sea, no tenían una experiencia previa en redacción de un documento semejante al plan de contingencia. Entonces, esto les obligó a utilizar pues muchas dosis de imaginación, de sentido común
y sobre todo de esfuerzo, para redactar e implantar estos planes y sobre todo en el tiempo récord en el que tuvieron que hacerlo. Pues los tenía que tener entregados para revisarse por parte de la inspección educativa, es que fue duro. Además, tenemos que tener en cuenta que también ayudó que hubiera un gran estuvieran muy involucrados en todo lo que era, ya no solo el equipo directivo coordinador y el coordinador COVID, sino el profesorado y el personal no docente en el cumplimiento de las medidas preventivas que se habían previsto. Además, que tener en cuenta que requiere un seguimiento muy constante y es agotador el seguimiento de estas medidas preventivas. Efectivamente. Y de esto sí que deberíamos tomar ejemplo en otros sectores, porque todos sabemos que es imposible cumplir con las medidas preventivas frente a la COVID, porque este cumplimiento exige un control continuo. Y si no hay una implicación de los mandos, de los cuadros directivos y de los mandos intermedios, pues no vamos a conseguir esa concienciación de la plantilla. Esto es lo que en prevención venimos llamando desde hace mucho tiempo integración de la actividad preventiva. Sí, eso es. Y ahora, bueno, el siguiente punto básico es el de los principios básicos de prevención, que son digamos, las normas preventivas concretas que se pusieron en el plan de contingencia. Pero antes de abordarlos y para explicar luego el porqué de estas medidas, de estos principios básicos, vamos a ver en sí cuáles son las vías de transmisión que nos van a servir para responder el por qué se pusieron las medidas que se pusieron. Pues sí, porque es importante saberlas. Comenzamos con los llamados fómites. Los fómites son superficies contaminadas del virus que cuando las tocamos y después nos tocamos a nosotros mismos, a otra persona, pues podemos en la boca, en los ojos, en la nariz, es decir, en las mucosas, pues podemos facilitar esa infección. De aquí es donde se desprende la importancia que tuvo la higiene de manos y que sigue teniendo y la limpieza de superficies en las normas que se han aplicado desde el principio de la pandemia. Sí. Bueno, la siguiente vía de transmisión, que se ha considerado la más importante, al menos hasta hace poco, son las gotículas, o lo que se llama partícula balística. Hablamos de aquellas partículas de tamaño superior a 100 micras, que se emiten en la exhalación y que por su peso no tienen capacidad de quedar en suspensión y caen, con ese comportamiento, ya digo, de bala, de proyectil, y a una distancia aproximada máxima de unos 2 metros, que puede ser un poco más, por ejemplo, en un estornudo. Las gotas, pues claro, alcanzarlo igual que antes, la boca, la nariz o los ojos, y esta vía de transmisión es la que ha dado lugar a las medidas preventivas asociadas al uso de mascarillas y sobre todo a lo que es la distancia de seguridad famosa de 1,5 metros, 2 metros. Y por último, la vía de transmisión de los aerosoles, que es la que generó gran debate desde el inicio de la pandemia, hasta que en octubre o noviembre del pasado año el Ministerio de Sanidad la reconoció. Hablamos de todo el conjunto de gotas exhaladas de tamaño inferior a 100 micras y que pueden desplazarse varios metros y permanecer bastantes minutos, incluso horas, en suspensión en el ambiente, en el entorno del emisor. ¿Vale? Las medidas preventivas que se asocian para controlar esta vía siguen siendo el uso de la mascarilla y, por supuesto, que hablaremos después de ello, la ventilación en interiores. Los aerosoles se clasifican según su tamaño en tres grupos, y algunos de ellos, fijaros, que pueden penetrar hasta los alvéolos, que son los aerosoles de menor tamaño, inferiores a 5 micras. A 5 micras, sí. Aquí, hablando para poner en consideración los tamaños, el SARS-CoV-2 tiene un tamaño de 0,1 micras. Lo que hay que tener en cuenta es que el virus no se transporta en el aire libre. Va asociado a estas gotas que hemos estado hablando, del aerosol o de la gotícula. Va embebido, va dentro, asociado a las gotas exhaladas. Por tanto, es importante tener en cuenta que cuando queremos, digamos, controlarlo mediante filtración, el virus, por ejemplo, con las mascarillas, no se pretende llegar a filtrar este tamaño de partícula de 0,1 micras, porque lo que queremos es retener la gota en la que lo transportamos. Efectivamente. Y también es importante decir que sabemos que en silencio liberamos aerosoles, pero cuando hablamos liberamos muchos más. Y cuando vociferamos o cantamos,
todavía muchísimo más. Por eso, en ciertos ambientes es importante mantener el silencio o incluso reducir el ruido ambiental para evitar la liberación de estos aerosoles al ambiente. Sí. Y bueno, ya hablando de que hemos visto cuáles eran las vías de transmisión, vamos a ver cuáles han sido las medidas de principios básicos que se tenían que aplicar para conseguir controlarlos. Empezamos con la limitación de contactos, que es una medida básica que se introdujo para controlar lo que se llaman los contactos estrechos. Ha sido muy importante para conseguir que un caso positivo en una única clase pues no acabara dando lugar al cierre de un colegio. Solo remarcar aquí que en las directrices del documento último se han añadido un anexo en el que se definen las actuaciones a realizar, las acciones que hay que realizar para aquellos alumnos con patología crónica, que precisan de un protocolo de manejo pediátrico. Resumidamente, lo que viene a decir es que los casos se valoran de forma individualizada y que se precisa un informe diagnóstico de un médico especialista, pero que en ese informe no se definirá si el alumno debe dejar de acudir a clases presenciales. Y ahora vamos a explicar muy rápidamente ejemplos prácticos de cada una de las medidas que se adoptaron en su día para la separación de contactos. Sí, fueron todo medidas en este campo para conseguir llegar a esa distancia social de metro y medio, 2 metros, según el ámbito en el que estábamos, de distancia social. Separación de sentidos de escaleras, según el ancho que tú pudieras tener, de vías de circulación. Muy bien, también se aumentaron los puntos de acceso a los colegios y se escalonaron las entradas y las salidas y los turnos de patio y de comedor. Estas medidas, que parecen sencillas, en la práctica son difíciles de implantar, porque hay un gran número de personas implicadas. Ahora bien, si los colegios han sido capaces de llevarlo a cabo, otros sectores productivos con menor afluencia de personas, pues también deberían haberlo hecho. Pero, ¿verdad, Rafa? Nosotros no hemos observado un gran interés por una adaptación de este tipo. Cuando hablamos de horarios y altos horarios y ajustar, cuesta, pero Cuesta. con lo complicado que es en un colegio y consiguieron, lo se consiguió. Porque Pues, había estableció... había voluntad de hacerlo. Bueno, Sí. Y seguimos. necesidad, También se Y estableció, eso es. por ejemplo, la separación de pupitres, las distancias en comedores, búsqueda de espacios alternativos para que pudieran caber todos los alumnos que se necesitaban. Todo esto para conseguir la distancia de seguridad, aparte de semipresencialidades que en un momento determinado se han llegado a establecer. Y luego viene la medida no estrella, sino más curiosa, que fue para nosotros fundamental, la creación de la figura del grupo de convivencia estable o grupos burbuja, o también llamados grupos de convivencia escolar. La idea era la de, agrupando a personas sin interacción con otros grupos, reducir el riesgo de contagio en esos grupos pequeños, y si había un contagio serían más fáciles de controlar y de hacer el seguimiento cuando se detectasen los positivos. El control de estos grupos se extremó en los colegios y se extremó la vigilancia de que no había interacción con otros grupos, de que se seguían usando mascarillas, etcétera, etcétera. Esta figura de grupo burbuja es de aplicación a muchos ámbitos laborales, donde no hay posibilidad de cumplimiento de distancia de seguridad, porque las zonas de trabajo son pequeñas. Imaginaos un simple desplazamiento de un grupo de trabajo en un vehículo, o a veces en zonas de escaso, que necesitamos estar imperiosamente uno al lado del otro para realizar cualquier tipo de trabajo, de montaje. El crear esta figura tiene una utilidad muy importante, ya no digo, no para evitar el contagio, sino para controlar el número de personas que se ven afectadas en caso de un positivo. Muy bien. También se implantaron otras medidas que también estaban en otros sectores productivos, como por ejemplo la colocación de mamparas en zonas de atención al público o limitar las comunicaciones a formas telemáticas o, en casos presenciales, la cita previa. Y, ¿verdad, Rafa? También la pandemia pues ha generado cierto tipo de actividades o ideas curiosas y creativas. En los colegios se ha hecho de todo para conseguir que los niños llevaran este tema lo mejor posible, y han sido unos artistas. Aquí eso ponemos un ejemplo que fue un poco curioso al principio, pero bueno, que se han hecho actividades para que los niños aprendieran además y lo llevaran de la mejor manera posible. Aquí pongo uno que fue un ejemplo para que visualizaran las distancias de seguridad entre ellos, pero bueno, se han hecho Sí, poner estas alas en los sombreros. Bueno, aquí aplicando el principio preventivo de que
la medida preventiva que controla un riesgo no debe generar un riesgo mayor. Entendemos que el riesgo de sacarse un ojo con un aspa de un sombrero es menor, ¿no? al de la transmisión. Bueno, eso simplemente en tono jocoso. El comedor de las actividades no docentes, el comedor merece una mención aparte porque estamos viendo en muchas comunidades autónomas que los interiores de los restaurantes y bares están cerrados y, sin embargo, los comedores escolares han seguido funcionando. Rafa, ¿tú qué opinas? ¿Por qué ha sido esto? Bueno, principalmente porque, aparte que hay limitaciones de aforo que se aplican a todas las actividades, también se cumplen con distancias de seguridad entre comensales, que esto es la gran diferencia que hay. A no ser que sea un grupo de convivencia estable, que sí que les permiten estar juntos, los niños están separados entre ellos, además en diagonal. Además que se promueve la ventilación de zonas y, lo que es más importante, el uso de la mascarilla está excluido durante todo el tiempo que no es comer o beber. Aquí esto de la tertulia del café no lo tiene. Aquí acaban de comer, se levantan y entra el siguiente turno. No van un poco a toque de trompeta. Y en esto también deberíamos tomar ejemplo en las salas de descanso o en los comedores de muchas empresas. No basta limitar aforos, sino que hay que distanciar a las personas entre ellas, especialmente en los momentos en los que nos quitamos las mascarillas para comer o para beber. Sí. De nada sirve estar limitado a 4 personas si están las 4 juntas. Efectivamente. Esto es así. Bueno, y luego las medidas de protección, hablando del siguiente principio básico, que es el de medidas de protección personal. Inicialmente se insistió mucho más en lo que es la etiqueta respiratoria y en la higiene de manos. Se ha hecho mucho trabajo al respecto y creo que aquí prácticamente todos los sectores lo han llevado muy bien. Y aquí la estrella de esta medida, ¿verdad, Rafa? Ha sido el uso de la mascarilla constantemente. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Al principio no tanto, parecía que tenía que ser más la distancia y la higiene de manos. Ahora la mascarilla. Fue un gran acierto del sector que desde el principio ya se obligó a que la mascarilla fuera obligatoria tanto para docentes como para alumnos, independientemente de la distancia de seguridad. Esto fue así desde el principio. Y esto ahora se le ha visto el gran acierto que fue, dado que la vía de contagio de aerosol ahora se ha demostrado que es importante. Efectivamente. Luego también se han generado con estas mascarillas algunas situaciones curiosas o chocantes, como la que veis en la pantalla. El intercambio de mascarillas entre niños como si fuesen cromos, pero bueno, son cosas que nos hacen sonreír. Sí. Y bueno, actualmente ya aquí... Las indicaciones, sí, hay unas indicaciones que marca el documento este de medidas de prevención, higiene y promoción que veis abajo a la izquierda. Y simplemente hemos puesto las que están actualmente, porque ha habido algún cambio. Entonces, simplemente vamos a hacer un repaso sobre las medidas que afectan al profesorado en el uso de las mascarillas y que están ahora actualmente vigentes. Sí, en el último documento de medidas de prevención de centros escolares. Comentar, bueno, en general todo el profesorado tiene que llevar mascarilla higiénica en base a la orden ministerial la orden del Ministerio de Consumo del 11 de febrero, que introdujo una serie de exigencias mayores a la fabricación de mascarillas. Tienen que cumplir con la normativa, algunas de las normativas que vienen referenciadas en esta orden, o bien las dos españolas o la europea. Luego hace alguna indicación más, como que el profesorado de grupos de convivencia estable, de niños que no tienen la obligación de llevar mascarilla o que sean de educación especial, se les recomienda que lleven mascarilla quirúrgica o mascarilla FFP2, cuando antes no hacía una mención expresa a eso. Además, hace una mención concreta a que si tenemos alumnado con problemas de audición, recuerda que esta orden del Ministerio de Consumo de mascarillas higiénicas introduce una serie de exigencias a las mascarillas transparentes que le da un nivel de seguridad adecuado. Por tanto, es conveniente valorarlas para su uso, porque le dan una cierta comodidad a este alumnado. Y luego se ha introducido una pequeña modificación en la guía en la gestión de casos de sospechosos cuando el niño se encuentra con síntomas y hay que llevárselo a la sala COVID. El profesor, al niño se le pone la mascarilla quirúrgica, pero el profesor en ese momento ya se tiene que poner la mascarilla FFP2. Antes decía que se tenía que poner la quirúrgica. Ahora, desde el inicio, independientemente de que el niño pueda llevarla puesta o no, tiene que llevar una mascarilla FFP2 en el acompañamiento.
Vale, no ponemos ninguna diapositiva sobre los alumnos porque apenas han producido cambios del inicio y porque desde el inicio estaba establecido el uso obligatorio desde los 6 años, y desde los 3 a los 6 era optativo, pero bueno, prácticamente se ha generalizado su uso. Sí, para cualquier sector es importante tener correctamente identificado con el servicio de prevención el tipo de protección respiratoria exigida. Todavía nos encontramos a consultas con empresas en las que no acaban de tener claro si para el puesto de trabajo o una tarea en concreto deberían emplear un tipo de protección respiratoria u otra, si va a estar una quirúrgica, una higiénica o ya debería pasar una FFP2. Lo debemos tener muy claro y el servicio de prevención nos tiene que aportar esa información de cuál es la protección respiratoria necesaria para los puestos y los trabajos que tenemos en base al nivel de exposición a riesgo que viene en el documento de la guía de, digamos, De exposición, que nos marca para servicios de prevención ajenos. efectivamente. Bueno, pero sea cual sea la mascarilla que se establezca, lo que queremos resaltar es la importancia de su uso. Es una herramienta fundamental para parar la transmisión de la enfermedad. Y esto aplica a todos los sectores productivos y a la población en general. La mascarilla no solamente reduce drásticamente la cantidad de gotas y de aerosoles que emitimos al entorno, sino que también evita el impacto de las que nos llegan, y la inhalación de los aerosoles que están dispersos en el ambiente. Por lo tanto, es fundamental su uso. Sí, y dada la importancia de la transmisión por aerosoles, el ajuste también ha adquirido una importancia mayor, incluso que, podríamos decir, incluso que los niveles de filtrado, que siempre es lo que nos hemos fijado. El ajuste se ha vuelto fundamental. Efectivamente, porque con una pequeña fuga la mascarilla pierde grandemente su eficacia. Entramos ya en el principio de prevención que en el documento se establecía como limpieza y ventilación, diciendo que el sector educativo ha sido muy estricto en la creación de protocolos de limpieza. La necesidad de disponer de estos protocolos y de gestión de residuos también es fundamental en cualquier ámbito laboral. Sí, aquí sorprende que te sigues encontrando con muchas empresas que le comentas que tienen que tener un protocolo de limpieza y todavía no se tiene o ni siquiera saben de la necesidad de tenerlo. Es importante Sí, esto, no, estoy de acuerdo sí, contigo con no, ello. pero si ya viene aquí, dicen, si ya viene aquí la contrata, si ya, Sí. ya, Tenemos que tener ya sabe, establecido las frecuencias con las que se limpian los aseos, las superficies, efectivamente, sí. los ¿Qué popos, productos? con qué productos, con qué concentración, todo esto tenemos que mirar de definirlo. Efectivamente. Bueno, Y luego sí, en el perdón, campo de ventilación, tenemos el eso. campo de la limpieza y en el campo de ventilación. Campo de ventilación, partíamos de una situación muy mala, porque en las clases existen todas las condicionantes posibles de acumulación de aerosoles. Tenemos recintos interiores, con poca renovación mecánica de aire, son centros mal climatizados mecánicamente, con elevada ocupación. Los alumnos están muy estáticos dentro del aula, están muchas horas. Potencialmente teníamos todas las situaciones posibles para que se generaran contagios masivos. Y ya esto hizo que desde el inicio en los colegios se incluyeran actuaciones de ventilación, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de medidas de ventilación, son medidas de protección frente a aerosoles. Y esto se exigía incluso antes de que se digamos, se declarara oficialmente un reconocimiento de la vía de contagio de aerosoles. Efectivamente. Ya en las instrucciones de junio se mencionaba que se debía ventilar 5 minutos entre clases. Y en septiembre se exigía que las clases se ventilasen entre 10 y 15 minutos y que las ventanas se mantuviesen abiertas todo lo que fuese posible. Luego, con la llegada del frío y la evidencia científica de que los aerosoles constituían también un riesgo considerable, el CSIC publicó una guía, junto con otros organismos, una guía muy detallada para la ventilación de las aulas. Esto lo hizo en octubre. Esta guía, aunque no pertenece al Ministerio de Sanidad, muchos centros la utilizaron como guía de referencia dada su calidad. Sí, incluso en Baleares se incorporó como normativa de referencia. En noviembre se publicó el documento de evaluación del riesgo de exposición a aerosoles, ya del Ministerio de Sanidad. Es un documento genérico para todas las actividades y lo que son las conclusiones y las recomendaciones se han incorporado en el documento específico de centros escolares ya en la versión misma de febrero. En el anexo 6 de ventilación incorpora las medidas de ventilación que vienen de este documento de aerosoles. Muy bien, la ventilación es importantísima, como la mascarilla. Vamos a ver ahora
y vamos a analizar diferentes situaciones para el control de los riesgos de aerosol, ¿vale? Estas situaciones que vamos a ver y estas medidas preventivas las podemos implantar tanto en centros escolares como en cualquier actividad y están basadas en el documento de exposición a aerosoles que hemos comentado antes. Para empezar, tenemos que decir que los niveles de ventilación recomendados son de 12,5 litros por segundo y persona, que vienen a ser aproximadamente entre 5 y 6 renovaciones de aire por hora, es decir, renovar el volumen de una estancia, todo el volumen que hay en una estancia, renovarlo, cambiarlo completamente por uno nuevo, 5 o 6 veces en una hora. Y uno se pregunta, ¿por qué 5 o 6 veces? ¿No bastaría con hacerlo una sola vez? Bueno, es que el concepto de renovación de aire, en realidad, cuando hablamos de renovar aire, una renovación de aire es introducir el volumen de aire que cabe en esa sala en el interior. Lo que pasa es que cuando introducimos un volumen de aire, no desplazamos por completo el que ya hay en el interior. Lo que hace es mezclarse y desplazarlo parcialmente. Con una entrada de un volumen de aire dentro de la sala, renovamos aproximadamente el 63%. Para conseguir el 100% necesitamos incorporar 6 veces el volumen total de aire que cabe en esa sala para llegar a sacar, digamos, todo lo que inicialmente pudiera haber en el interior donde potencialmente creyéramos que está contaminado. Muy bien, Rafa, ¿y cómo conseguimos saber que estamos alcanzando los niveles óptimos de renovación de aire? Bueno, aquí lo más sencillo, desde luego, es medir concentración de CO2. Cuando medimos concentración de CO2, lo que queremos saber es la cantidad de aire exhalado que tenemos en una sala. No medimos contaminación. Lo que estamos midiendo es, ya digo, el volumen de aire que se está exhalando y que se está quedando concentrado dentro de una sala, partiendo de la premisa de que si hay alguien asintomático y no se renueva, a mayor concentración de aire exhalado, más posibilidades hay de que esa exhalación, si hay alguien, ya digo, enfermo, pueda generar un contagio a que esté en el interior de esa sala. Digo, porque lo que no hacemos con el CO2 es medir contaminación directamente, no medimos virus, no medimos contaminación, medimos, ya digo, este parámetro de calidad de aire, que es un parámetro de calidad de aire que nos permite, de cierta manera, hacer esta aproximación. Los equipos con los que hacemos la medición son equipos de categoría que se les llama ENVIR, infrarrojos no dispersivos, y deberían estar calibrados los equipos de medición. Bueno, has hablado de concentraciones de CO2 de referencia. ¿Esas concentraciones de referencia cuáles serían? Bueno, lo que nos marca el documento, porque estamos hablando de que estamos haciendo una equivalencia con lo que el Reglamento de Instalaciones Técnicas de Edificio lo considera un IDA 2, que es una calidad de aire buena. Esta calidad de aire viene a pedir que haya una diferencia entre unos 500 partes por millón entre interior y exterior. Esto viene a ser aproximadamente, con una lectura directa interior, no pasando de los 1000 partes por millón y los aproximados sean unos 800 partes por millón. Entre 800 y 1000, pues es una medida correcta de concentración de CO2 en interior. Pues si tenemos las dos medidas, siempre mejor. Vale. ¿Y cómo conseguimos estas renovaciones? Bueno, no debemos olvidar que hablamos de 12,5 litros por segundo y persona de ventilación. Con esto quiero decir que si tenemos unas condiciones de CO2 altas, no debemos olvidar que una forma de conseguir que con esa misma ventilación tengamos unas condiciones, digamos, las mismas condiciones de entrada de aire, consigamos mejores condiciones de tasas de ventilación, es reducir el número de personas. Así de sencillo. ¿Qué es lo que se hace cuando enviamos a gente a teletrabajo, cuando reducimos aforos, cuando tenemos, aparte del alumnado, una clase semipresencial? Conseguimos tener menos ocupación de la sala, por tanto, menos exhalación total que necesitemos renovar en el interior. Es una forma sencilla, pero es útil. Sí, pero a veces que no se puede. Por ejemplo, hemos visto en educación, precisamente también con los grupos de convivencia estable, que se ha agrupado a mucha gente, que los ratios tampoco se han reducido y hemos conseguido que no se transmita
que no transmita el virus. ¿Y por qué? ¿Cómo se ha ventilado? ¿Cómo ha conseguido un colegio, a pesar de mantener Se han ciertos tenido que ratios? ajustar y distancia. Entonces, solo el cumplimiento de la distancia ha generado distribución de ocupaciones. Pero bueno, el hecho de lo primero y lo que más de manera más general se ha aplicado en centros escolares es la ventilación natural, que a fin de cuentas en un bioaerosol generado interno, como es este caso, si fuera un contaminante externo hablamos de otra cosa, pero es un tipo de contaminación que se genera dentro de la sala. Por tanto, la ventilación natural, la ventilación externa que viene de fuera, es lo más, en realidad, lo más barato, lo más fácil y lo más útil, siempre que las condiciones de temperatura nos lo permitan. Y generándolo mediante ventilación cruzada. Es abrir puertas, ventanas y facilitar que la entrada de aire nos renueve el aire interior. Y si no tenemos esta ventilación natural, bueno, o cómo podemos también ayudar a esta ventilación natural. Bueno, tenemos las ventilaciones mecánicas. Se trataría ya de aportar aire exterior, introduciendo de una manera forzosa o extrayéndolo también de una manera forzada. Esto puede ser mediante medios individuales, de extractores, o mediante ya sistemas de unidades de tratamiento de aire combinados con sistemas lo que serían los sistemas de climatización. Esto lo podemos ver en el documento. Aquí hemos visto diferentes ejemplos que se han podido ver, que viene en el documento del CSIC para colegios. Y si volvemos al documento principal, aquí primero si hablamos de la extracción directa forzada. Vamos a darle una extracción directa forzada, por ejemplo, que pueda ser un extractor, que veis aquí. Sencillo como un extractor. Y si no, ya nos vamos a una entrada forzada de aire exterior, que podríamos... aquí normalmente cuando tenemos entradas de aire exterior ya vienen filtradas, porque normalmente también queremos evitar que nos entren virus, polen o otros contaminantes que pueden venir del exterior, partículas de diésel, todo esto se mira ya de filtrar previamente. Una vez que ha entrado ahí, lo que ya buscamos, como son zonas que están climatizadas, normalmente cuando tenemos este sistema ya lo que hacemos es climatizar, ¿qué vamos a procurar? ¿Qué es lo que se pide? Que entre el máximo de aire exterior posible y evitar las recirculaciones. Las recirculaciones de aire en estos sistemas de tratamiento de aire lo que buscan es optimizar el gasto energético, porque en el momento que empezamos a extraer aire del interior, si le damos a la extracción de... Ahora sí, vamos a poner la circulación para ver cómo sería. Sería así. Y la extracción. Y la extracción forzada. Que la tendríamos, aquí teníamos la entrada y la extracción de conducto forzada, que la tenemos allá abajo. Eso es, que parece que ahora no quiere funcionar, pero bueno, vendría por el conducto, que parece ahora no quiere funcionar la extracción directa forzada. Bueno, son cosas. No, el de conductos, el de conductos. Ah, sí, perdón, la de conductos. Esta, Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. ¿Qué pasa? Que cuando sacamos el aire de allí, sale a una temperatura muy diferente a la de entrada y normalmente lo que se hace es recircularlo. No se saca todo el aire que extraemos, una cosa es el aire extraído, otra cosa es el aire expulsado, no lo queremos expulsar todo y parte lo recirculamos para mejorar la eficiencia energética. Este aire que se introduce normalmente se filtra también, pero el objetivo es conseguir que entre el máximo cantidad de aire de fuera y lo que se pide es reducir al máximo, incluso cerrar los conductos de recirculación, siempre que sea posible. Pues cerrados están los conductos de recirculación. Eso los mantenemos cerrados y mantenemos abiertas las ventanas. Claro, y luego, si se pudiera mejorar los filtrados de partículas en la expulsión o en la recirculación, perfecto. Pero los cambios de filtros son complicados porque cuando, digamos, conseguimos que los filtros sean más potentes, a fin de cuentas, lo que son filtros más colmatados y conseguir que el ventilador sea capaz de impulsar el aire a través de ellos, puede que no sea capaz directamente. Claro. Tanto esto hay que consultarlo con las empresas de ingeniería y ver si se puede hacer. Y además hay en cada sistema de climatización hay un proyecto en el que están los parámetros de utilización del sistema. Oye, y en cuanto a recomendaciones sobre niveles de humedad y temperatura, bueno, ¿qué podemos decir? Nuestro centro está climatizado, es conveniente mantenerlo por encima de 21 grados y humedad entre 40 y 60%. Esto es lo ideal. Temperaturas por debajo y humedades extremas, el virus se mantiene mejor, digamos. Muy bien. ¿Y qué opinas sobre los ventiladores
y los flujos de aire dirigidos por los splits, que salen de los splits. Hay que ajustarlos, hay que mirar lo que serían estos terminales, de que vayan a una velocidad continua y lo más baja posible, y a ser posible que la dirección de flujos se dirija hacia zonas en las que no hay personas, lo más vertical posible, lo más paralelo posible al techo o a la pared, según son fan coils Claro, pues esto viene generado porque hay que explicarlo, porque esto es porque si en el ambiente hubiese algún virus generado por una persona, asintomática o no, entonces, claro, si no tenemos un sistema de ventilación adecuado, lo único que hacemos con un ventilador o con un fan coil, con un split, es recircular otra vez el aire, como hemos dicho antes. Entonces, podemos impactar directamente todas las partículas, los aerosoles, en las personas que hay en la estancia. Y oye, también se ha hablado mucho de los purificadores. ¿Qué nos puedes decir tú en este tema? Sí, y además que en el colegio se ha implantado bastante. Ha de ser una ayuda. No ha de ser una sustitución de los medios de ventilación natural o ventilación forzada. Ha de ser un recurso en un momento que se pueda plantear en situaciones donde no es posible conseguir esos niveles de ventilación, que no alcanzamos los niveles de ventilación adecuados si lo queremos reforzar, o donde no hay ventanas, no hay medios mecánicos de ningún tipo para conseguir esa ventilación, podemos plantear equipos de este tipo. Y si no, ya digo, como ayuda. Como sustitución o eliminación de las ventanas de apertura de ventilación natural o la ventilación forzada, hay que tener cuidado. Aparte, también hay que tener en cuenta que los sistemas de purificación lo que hacen es filtrar partículas. Son equipos que es un ventilador que hace pasar el aire de la estancia, y detrás tiene un filtro EPA de alta eficacia y nos detiene todas las partículas que hay por allí. Vale, de acuerdo. Pues nos quedamos como que son un buen complemento, pero nunca una medida sustitutoria. Pero que además todo esto, el nivel de CO2 no lo vamos a controlar con los equipos estos, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Todo esto que hemos comentado es de aplicación a cualquier actividad productiva, ¿eh? En la práctica, los colegios han optado por la ventilación natural y también se echa en falta una mayor implicación de ciertas empresas o de otros sectores para, en vez de optar por el confort térmico, que es lo que han hecho, pues optar por la seguridad frente a la COVID mediante la ventilación. Pasamos ya al último punto de los principios básicos. Sí, el último punto es el de la gestión de casos, que se basó en crear procedimientos de controles en el centro, actuación en caso de sospecha, cómo identificar contactos estrechos y la actuación de brotes. Sí, porque aquí el seguimiento de los casos ha estado muy bien protocolizado, vaya palabreja, desde el inicio, por ejemplo, como la creación de casos COVID, etcétera. Esto ha hecho que, por ejemplo, la definición de contactos estrechos sea una definición específica para este sector, que es aparte de la general que marca el Ministerio, y ha conseguido que los rastreos hayan sido muy efectivos. Vamos a ponerlo simplemente un diagrama de actuación de los casos sospechosos que no vamos a comentar, de los que están establecidos para los colegios. Si había un alumno que presentaba síntomas durante las clases o un profesor. Y ya seguimos con los contactos estrechos, y esta gestión, hay que destacar en esta gestión de contactos estrechos que hay figuras específicas en este sector, como hemos dicho antes, que han ayudado muy bien a gestionarlos. Sí, es que para el personal el hecho de que se haya creado unas figuras concretas definidas de contacto estrecho en el ámbito escolar ha facilitado la colaboración entre colegios y sanidad y la identificación de los mismos. Ya digo, es el único sector que tiene una definición concreta de contacto estrecho aparte de la general. Para grupos de convivencia estable y los que no son grupos de convivencia estable. Destacar que se ha introducido en la última versión una modificación que viene del protocolo de detección precoz del Ministerio de Sanidad, que es que habla de que se consigue contacto estrecho alumnos a menos de 2 metros, más de 15 minutos acumulados durante la jornada. Porque viene de la definición de acumulación durante 24 horas. Por tanto, no son 15 minutos continuos, sino que pueden ser acumulación de 15 minutos en diferentes momentos de la jornada escolar. Luego y también tenemos otras definiciones que muy bien. Y también se ha establecido que no se considera contacto estrecho, pues una persona que, aunque haya estado en proximidad, sin protección, ha pasado la enfermedad
en los 90 días previos al contacto con la persona infectada. Comentamos ya la actuación en los brotes. En los brotes, indicar que son 3 o más casos, y lo que hay que tener claro es que se valora si los casos han sido dentro de un grupo de convivencia estable o no, o si tienen vinculación epidemiológica, en cuántas clases afecta y si hay vinculación epidemiológica entre los casos. Esto es lo que se analiza para valorar si se cierra una sola clase, varias, un ciclo o el colegio completo. Hay que recordar que aunque no sea tan específico, siempre que haya un brote en cualquier empresa, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tiene que investigar los motivos de ese brote. ¿De acuerdo? Esto no se puede olvidar. Y ya, vamos acabando. Volviendo a los factores clave. Sí, aquí volveríamos a lo que hemos hablado de la divulgación que se obligaba a hacer del plan de contingencia. Esto es una obligación impuesta por el documento que vimos inicialmente y se debe divulgarse el plan de contingencia y los protocolos. Consiguió que toda la comunidad educativa, desde los profesores, el personal no docente, alumnos, padres, tuviese un conocimiento detallado del plan de contingencia. Y lo bueno es que toda esta divulgación fue dinámica, es decir, que no fue al principio y luego ya no te digo nada más, ¿no? Sino que fue cambiando, fue constante, hubo una insistencia sobre las normas y todo esto hizo también tener éxito en frenar los contagios y también disminuir la tensión inicial que había, el rechazo inicial a la reapertura de las clases. No, fue importantísimo, y sin precedentes. Yo no había visto una divulgación tan específica y tan masiva como se ha hecho de los planes de contingencia. Tenemos planes de autoprotección que tienen tanto más importancia y no se hacen normalmente divulgaciones de ese calibre ni en colegio ni en otras actividades. Ha costado que se Efectivamente. definieran por escrito las medidas preventivas o los protocolos en las empresas. Más todavía que se cumpliese con la directriz además de informar y formar, recogida en los documentos, porque esto de informar y formar también es una obligación que tienen todas las actividades, Sí, sí. recogida en el documento de prevención para los servicios de Sí, prevención. de actuaciones, efectivamente, pero parece que es una de las asignaturas, nunca mejor dicho, pendientes en prevención. Y ya, ahora sí, casi por último, hay que destacar que el colectivo de los alumnos ha sido muy obediente en el cumplimiento de las normas y de los principios básicos de prevención que de ellos dependían, como son los que tenéis en la pizarra. Lo han convertido en un hábito, de una forma sorprendente y a los alumnos nos ha costado mucho más hacerlo así o incluso no lo hemos conseguido. Está claro. Sí, te refieres a a los adultos. Sí, Sí, sí. digamos que el colectivo laboral es un colectivo que le cuesta conseguir hábitos. Esto es difícil en algunos sectores, el haber conseguido el cumplimiento de las medidas, de las exigencias que había. Hemos sido bastante más cabezones en el cumplimiento de esto. Y también se ha visto agravado porque muchas veces veíamos que había una falta de figuras claramente marcadas como hemos dicho anteriormente, para el seguimiento y la implantación de las medidas, porque ha habido esa pequeña falta de integración de la prevención en la estructura jerárquica de las Bueno, empresas. tú eres muy benévolo, esa pequeña falta, Bueno, esa falta grande de integración de prevención que es otra de las asignaturas pendientes que nos quedan. Bueno, y hablando de resistencia al cambio, me acuerdo de ese libro que buena parte de los asistentes habrán leído que se titula ¿Quién se ha llevado mi queso? Y acabando así, pues este libro nos da pie a enlazar con la figura de las lonchas de queso, que es tan querida entre los prevencionistas. ¿A qué he traído bien esta transparencia, Rafa? es ¿Eh? importante recordar que cualquier sector de actividad y para la población en general, ninguna medida por sí sola es capaz de proteger de manera total la transmisión. Cada medida es un complemento con el resto. Tenemos que recordar la estrategia de actuación combinada, que es que vamos poniendo capas de protección, cada una de ellas con su efectividad, pero con un posible porcentaje de fallos. Sí, cuantas más capas, mejor. Más posibilidades tenemos de frenar el virus. Ninguna capa, ya hemos dicho, que por sí sola nos garantizará esa protección de la transmisión, pero todas juntas van a ser efectivas seguro. Esperemos que sí. Y con esto, si os parece, damos paso a las preguntas que seguramente Juan Luis habrá apuntado. Pues sí, he ido apuntando, buenas tardes, he ido apuntando todo lo que me ha Buenas tardes. dado tiempo
porque al principio no había preguntas, pero al final sí que han ido surgiendo varias. Entonces Muy bien. voy a intentar compartir la página donde las tengo anotadas. Un momentín. De acuerdo. Tengo que salirme yo de la... No, no hace falta. Posiblemente, pero si no, pues... Vamos. Voy a intentar compartirlo. Un segundo. Vale. ¿Estáis viéndolo? No Sí. se ve bien, Sí. pero Sí. Se ve, bueno, La pero bueno, se temperatura y la entiende. humedad. aparece Bueno, una sombra yo de todas gris. maneras las voy a ir leyendo, ¿eh? ¿Pueden Vale. repetir Vale. la temperatura y humedad correcta? Gracias. Sí, la temperatura recomendada es aconsejable no bajar de 21 grados y que la humedad esté entre 40 y 60%, que son las humedades que normalmente se recomiendan en el decreto del lugar de trabajo. Tampoco es mucho más exigente. La humedad, la temperatura de humedad, lo que dice el documento de prevención frente a aerosoles es que se debe priorizar, desde luego, en sí la ventilación a las condiciones termohigrométricas cuando las condiciones de transmisión del virus son elevadas. O sea que si tenemos que elegir entre una comodidad o un confort térmico o abrir ventanas y ventilar, se debe elegir la ventilación. Esto lo dejamos claro. Las condiciones de temperatura y humedad, en los casos en los que se consigue los niveles de renovación de aire adecuados con los sistemas mecánicos que tenemos, pues los llevaremos a estos niveles de temperatura que hemos comentado. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver si me deja. Si no, la paso así y ya está. Recuerdo que en abril 2020 se prohibió el uso de climatización en los hospitales. Los hospitales estaba desconectada totalmente, más ventanas cerradas. Mi pregunta es, cuando hablamos de climatización, cuando está centralizada, ¿no existiría el riesgo de propagación entre estancias? Pues sí, claro. Pues yo creo que sí. Quiero decir, todo lo que sea conductos y todo lo que sea recircular aire, donde hay posibilidad de que el aire que se recircula, si no se ha renovado, pues contenga virus, pues sí que puede haber una propagación. Sí. Entiendo yo, Rafa, no sé si tienes Sí, otra no, opinión. no, pero precisamente fijaos que esto de abril 2020, en julio de 2020 se publica un documento de mantenimiento de instalaciones de climatización que menciona específico para COVID y donde se marcan las medidas de prevención, de mantenimiento que tiene que tener el sistema de climatización. Lo que pide este documento, aparte del mantenimiento concreto que se tiene que hacer de todo, las terminales, los intercambiadores de calor, de los elementos en sí del propio equipo, lo que nos dice es que debemos conseguir aumentar al máximo la entrada de aire exterior y reducir en sí las recirculaciones siempre que sea posible. Lo de cerrar las ventanas no tiene ya por dónde coger. Las ventanas, se puede abrir ventanas. Otra cosa es que puede haber ámbitos hospitalarios, zonas donde no se puede, pero ya por que hablamos de condiciones de hospitalización. Y aquí ya hablamos de otro tipo. Pero Bueno. todo esto se ha mejorado mucho y ha habido cambios y hay para quirófanos hay sistemas también de higienización de otro tipo. O sea que todo esto en las áreas ha avanzado mucho. Muy bien. A mí se me ocurre solo como justificación un poco de cerrar las ventanas, que a lo mejor pensaban que lo que querían era evitar que el virus de dentro saliese al exterior, porque estaba en contacto con otras zonas. Puede ser, pero vamos, ya intentar justificar. Y luego lo que has dicho tú, Rafa, en la exposición, muy importante, si ese sistema de recirculación tiene unos filtros adecuados, pues a lo mejor sí que podía ser conveniente, pero si no, no. O sea, unos filtros, bueno, pero había que calibrarlo. Siguiente. Perdón, seguimos. ¿Es cierto que se ha empezado a utilizar ozono como gas desinfectante en las aulas? En muchos sitios. En muchos sitios se ha utilizado el ozono para desinfectantes. ¿Es un desinfectante? Sí. No puede aplicarse nunca habiendo personas en el interior, nunca. No es un desinfectante de personas, es un desinfectante de superficies y única y exclusivamente por empresas autorizadas para su empleo. Única y exclusivamente como en este tipo de condiciones. Como desinfectante de poner equipos, que se han vendido muchos, cuidado. Efectivamente. Y además hay que, espera, disculpa, Juan, en caso de utilizar ozono, hay que antes de entrar, hay que ventilar para que el ozono que existe en la sala salga afuera, antes de que entren las personas. No es que no se pueda
aplicar estando personas, sino que además hay que ventilar sacarlo antes de que entre nadie. Claro. Podemos Una seguir. sobre aire acondicionado. Entonces, cuando empiecen las temperaturas altas, ¿qué medidas son necesarias para usar los splits de aire acondicionado? Bueno, el split es una unidad terminal que lo que hace es recircular aire. Esto lo tenemos que tener claro. Lo que hace es recogerme aire caliente y me lo devuelve frío. Bueno, o al revés, pero lo que hace es recircular el aire que hay en el interior. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Las condiciones de renovación de aire las tenemos que haber conseguido previamente al split. O sea, debemos haber conseguido previamente que nos entre suficiente cantidad de aire de fuera y sacar el suficiente del interior para conseguir las renovaciones de aire. Y luego está que la climatización que conseguimos a través del split, del aire frío o caliente que me expulsa el split. El split como tal, lo que tenemos que buscar es conseguir que funcione, lo recomendable es que funcione a velocidades constantes y bajas, que no haya, digamos, intensidades importantes o velocidades importantes. Siempre es recomendable, por ejemplo, ponerlo en marcha un poco antes del inicio de la actividad para que la zona ya esté climatizada y no lo pongamos en marcha a una velocidad que llegamos, qué frío hace, y lo ponemos en marcha al tope de velocidad para conseguir la condición de temperatura óptimas cuando empezamos a trabajar. Si ya eso está climatizado un poquito antes, ya nos evitamos esos chorros de aire al inicio de la actividad y mirad de que la dirección de salidas, digo, sea lo más alta posible, dirigirlo lo más alejado posible de la zona de paso en sí, de donde están ubicados los asientos. Entonces, Rafa, la zona de perdona, trabajo. entiendo que no es que estén prohibido utilizarlo, sino que cuando se utilice la renovación de aire va a tener que seguir existiendo y por lo tanto, digamos que el aula no va a estar muy fresquita. Igual que en invierno han pasado la gente frío, en verano tampoco es que van allá. Es que lo que hay que tener claro, Efectivamente. un sitio donde solo haya un aire acondicionado, el típico, yo que sé, una tienda que solo tiene un aire acondicionado, hay que entender que el aire que está allí dentro no se está renovando si no tenemos vía de ventilación Sí, natural. vale, Y el vale. aire acondicionado lo que nos está haciendo encima es darle Vale. vueltas al aire que tenemos allí dentro. Vale, vale, sí, sí. Por tanto, Entonces, útil no es nada. En ese Vale. caso en concreto, yo, útil no es nada. abundando en lo que dice Rafa, incluso siendo restrictivo, fuera split y fuera ventiladores. Si hace calor, pues oye, tiene que primar la seguridad frente al confort térmico. Otra cosa es, como ha dicho Rafa, que a lo mejor, como los aerosoles durante la noche ya pasas en tiempo suficiente, ya no están en el ambiente, que antes de que entre la gente a trabajar o a los chicos en el aula, si es posible, ponerlos durante un tiempo para ya climatizar el ambiente, hacerlo, darle fresquito. Sí, sí, sí. Y luego ya durante el resto del tiempo, pues, como decían nuestras abuelas, un Ventilación botijo natural. y a refrescarse como se pueda. Pero estamos Vale, en esta época y hay que acostumbrarse. vale, Pero que ya digo que pasamos. no es lo mismo una unidad terminal de split que los aires acondicionados por conducto, que ya el aire entra directamente del exterior, directamente viene el aire del exterior y sale impulsado a una temperatura climatizada al interior. Eso es diferente a un sistema de split, que es una unidad terminal, que únicamente lo que está Es haciendo es cogernos el recircular, aire de sí. dentro y devolvernoslo a otra temperatura y movernos el aire del interior. Lo que está haciendo es movernos el aire del interior. Y Muy esto, bien. ya digo, es complicado, sobre todo si no hay una clara renovación de aire. Pues otra que dice, ¿qué opináis acerca del reciclaje de las mascarillas una vez que han sido utilizadas o bien ya están en mal estado? Que no es necesario y que hay que tirarlas y que ahora hay abastecimiento suficiente de mascarillas y utilizar unas nuevas cada 4 horas o cada jornada laboral, si es una FFP2 y ya está. Sí, esto hay que hacerlo. O decir, las higiénicas que son reutilizables y que tienen su certificado, pues Se podrán lavarlas y emplear. reutilizarlas, claro. Pero el resto de los casos, nada. Al principio Bueno, la instrucción de reutilización, porque es que no había. Entonces, incluso el propio ministerio dio instrucciones de cómo intentar lavarlas o esterilizarlas. Pero ahora se han eliminado todo esto y todos esos equipos de mascarillas higiénicas o FFP2, pero quirúrgicas FFP2, su uso es el uso que marca la norma, que son la jornada o de 4 horas o de 8 horas, la jornada laboral. muy bien. Aquí hay una pregunta un poquito larga, pero que además creo que la persona que la ha hecho ha seguido escribiendo en el chat, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a copiar más.
Dice, la mayor parte de los casos se ha reducido ratio a través de la semipresencialidad, en gran parte a costa de la salud psicosocial del profesorado, que debía atender al mismo tiempo al alumnado que estaba en el aula como una clase normal y a quienes en cada momento estaban desde casa siguiendo con vídeos, sonido, actividades de plataforma, previa preparación de medios, actividades, aumento de corrección, intentando hacer frente a desconexiones informáticas, intervenciones del alumnado a través de esa, que se supone que debe llevar el mismo ritmo curricular a pesar de que el alumnado solo esté en clase parte del tiempo, que no se descuelgue, etcétera, ¿no? O sea, unos niveles de exigencia y una sobrecarga tremenda. Yo creo que ha seguido escribiendo, pero Que- me voy a Le ha faltado hablar disculparme, pero no, de que ya no me ha dado tiempo, o no mi salud me ha dado mental. tiempo a pasar la otra. Pero bueno, Bueno, aquí, se refiere al tema de la aquí sí, social, suelo ¿no? decir que tiene toda la razón del mundo y que si hay que, no sé, iba a dar una frase, que son los héroes de este periodo, pues han sido los profesores, que a costa de su salud psicosocial, pues que Se ha han hecho mucho hincapié conseguido que también esto con se el vaya ámbito para adelante. sanitario, y es verdad, porque es que sin duda, pero el sector También, sí, docente ha tenido claro. una dedicación, un trabajo bueno, que el que lo ha visto de cerca sabe lo que es, y esto que estás redactando aquí es que ha sido así, tal cual. Es Y que que al principio todo el mundo, nadie está totalmente de acuerdo. Pues ahora me dicen que sí, ahora que por aquí, ahora que por allá, ahora que tengo que esperar, ahora, o sea que quiero decir que han tenido mucho mérito, efectivamente. Buenas tardes. ¿Cree que hemos afrontado la pandemia con escasa educación sanitaria a nivel social? Bueno, nosotros somos técnicos de prevención, quiero decir, escasa educación técnica puede ser que sí, porque incluso en nuestro propio gremio no sabíamos ni muchas cosas sobre mascarillas, no sabemos, nos han dado ideas un poco confusas, no sé, ¿verdad, Rafa? también nos han obligado muy poco tiempo a coger unos hábitos, como lo que hemos dicho de los niños que lo han cogido muy deprisa. Educación sanitaria, es que coger un hábito tan deprisa, nosotros que trabajamos en prevención, cuando empezamos, cuando empecé hace 20 años ibas a las obras y hablarle, y el casco no se lo ponía nadie, las botas como... Y ahora pues ese hábito se ha ido cogiendo porque se ha cogido una cultura preventiva con los años que ha hecho que esas medidas cada vez hayan sido mayores. Hoy en día vas a una obra y poco tienes que decir en ese campo. En esto, el coger hábitos de uso de mascarillas, de distancias, que no lo han pedido de un día para otro. Nos ha cambiado la vida de un día para otro, nos lo han pedido en un momento y pasando todo el día con una mascarilla puesta y estar distanciados de nuestros familiares. Es que es complicado, Claro. es muy complicado Y sí, adquirir claro. esos hábitos tan rápido como se nos ha pedido y llevarlos a la práctica. Los niños, desde luego, han tenido un mérito tremendo, pero nosotros que tenemos otros hábitos adquiridos más antiguos, pues nos ha costado. Una sobre actividades extraescolares, academia, ¿qué medidas se han llevado a cabo? Me imagino que la pregunta va un poco que si en esas actividades fuera de los centros educativos han sido similares o qué experiencia Se tenéis en exigía eso. que fueran similares. Si eran dentro del colegio, desde luego tenían que seguir cumpliendo con las medidas que allí estaban establecidas y de luego tenían que tener un control del propio colegio de qué alumnos eran los que iban a cada una de las extraescolares, porque luego Sanidad así lo pedía. Luego, a Sí, pero partir de ahí, básicamente han sido los principios de prevención, ¿vale? Y luego cada centro también tenía sus propios protocolos, pero bueno, eso prácticamente han seguido lo mismo que en los colegios. Entendemos nosotros, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si hay bueno, yo he preparado las preguntas justo cuando he empezado a ponerlas aquí en esta parte final. Han ido entrando más, pero bueno, ya no he podido tomar más nota. Además, sé que a última hora sí que han entrado muchas preguntas. ¿Ha habido algún control en el tipo de mascarillas empleada por el alumnado? que yo sepa, no. Control, digamos... De saber si estaban normalizados, si cumplía con la norma, por ejemplo, el 0064, 65, a ese nivel no han llegado los profesores. Sí que se preocupaban si había un caso sospechoso, porque ellos mismos eran los que le tenían que poner al niño la mascarilla quirúrgica por procedimiento. Pero ya a partir de ahí, el ponerse a controlar, no. No, José Luis, no sé si... No sé, supongo que cada centro será diferente, pero en general, claro, ya tenían bastantes, a no ser que fuese. Yo estoy seguro que un profesor o una profesora que viese una mascarilla sucia ya, húmeda, pues sí que le diría, oye, toma, y si no, dentro de la normativa de las directrices
del documento estaba establecido que los centros debían tener mascarillas de recambio en caso de que, para los casos en que los alumnos pues las perdiesen o las rompiesen y se las tenían que dar. Yo estoy seguro que, bueno, que si han podido, lo han hecho, pero un control exhaustivo de una revisión, entiendo que no, que también era muy difícil. ¿Han tenido los colegios medidores de CO2 para controlar el nivel de ventilación en las aulas? ¿O se ha hecho, vamos, imagino que será un poco si había aparatos de medida en cada colegio o han sido los servicios de prevención quienes han ido controlando esto un poco o no sabéis? Es que la exigencia de medir CO2 de verdad ha empezado a partir de noviembre a través del documento de prevención de aerosoles del Ministerio, donde se empieza a regular de manera clara la exigencia de control de los niveles de ventilación. A partir de ahí, bueno, el medir CO2, yo sé que ha habido comunidades autónomas. Yo digo aquí, por ejemplo, en Baleares, que se hizo una compra masiva, se distribuyeron en clases. En otros sitios, pues ha sido una cosa más puntual. El propio documento de medidas de prevención para centros escolares dice que no es conveniente tampoco hacer una compra masiva y estar continuamente midiendo niveles de CO2. Lo que se propone es que se tenga un equipo de CO2 y se genera un cierto aprendizaje de cómo se está evolucionando la concentración de CO2 durante la jornada de escolares. Ver mira, pues a primera hora empieza viendo 600, cuando salimos al patio ya ha llegado con las ventanas abiertas a la mitad, no llega a subir mucho, pero si cerramos un poco más, sí. Lo que se quiere es conseguir ese aprendizaje, ese hábito de saber qué volumen de apertura de ventilación natural es suficiente y no, a qué hora está aumentando más. Es eso lo que se quiere conseguir. Como decir, bueno, hay 1100, esto es un drama y hay que pararlo. Tampoco es tanto cuestión de eso, sino tener ese conocimiento de las condiciones de climatización que tenemos en el centro, si están siendo suficientes o no, de ventilación, si están siendo suficientes o no. Ya digo, esto se puede hacer con el equipo que tenga el centro. O sí, aquí en el, perdona Rafa, en el chat sí pone alguno de los asistentes que los han comprado con algunos centros educativos con sus propios presupuestos, que no ha sido una cosa centralizada, segurísimo. Sino que ha habido comunidades que lo han hecho a través de consejerías, que han hecho compras, otros lo han comprado ellos. Esto ya, pero digo que no es cuestión de obsesionarse de si al día hay 1100, sino el tener, porque también tienen unos márgenes de error estos equipos, y con la temperatura, y si le da más el sol o menos, o dónde están colocados. Es cuestión de que se vaya observando un poco la forma en que evolucionan las concentraciones de CO2 en base a la hora que es, a la cantidad de horas que llevan los niños dentro de las aulas, a la cantidad de ventanas y puertas que hay abiertas, todo esto, ¿eh? Bueno, pues no sé si alguna más está y alguna más si hay, y si no, pues a vuestro criterio, ¿eh? En mi opinión, al principio de curso hubo mucha confusión con los criterios de confinamiento de compañeros y familiares de un posible contagio, tanto en quienes debían hacerlo como en los plazos de tiempo. ¿Cuándo se normalizó esta situación? Cuando empezamos a tenerlo todos un poco más claro, José Luis. Sí, sí. Se refiere a centros escolares, por familiares. Sí. Vale. Esto, mira, por ejemplo, con el tema de los hermanos, no estaba inicialmente incluido. Ahora ¿qué pasó? El procedimiento de detección de precoz, del documento de norma de detección precoz del Ministerio, estableció, ahora no me acuerdo en qué edición fue de todas las que hubo, que cuando el conviviente, cuando había una sospecha, un caso sospechoso, los convivientes debían disminuir su actividad social. De ahí se introdujo la modificación de que en los centros escolares, los hermanos, si había un sospechoso, que era un niño que se había puesto con síntomas, el hermano dejaba de acudir al centro. Esto al principio tampoco estaba estipulado como tal, fue a raíz de esta modificación. Antes de eso, pues había algunos colegios por iniciativa propia lo hacían y en otros no lo tenían claro. Pero es que esto se ha ido definiendo un poco con modificaciones también que ha habido de esto, de si se tenía, cuántos días había, porque ha habido cambio de 14 días a 10 días de cuarentena, de si se hacía un PCR al final de la cuarentena o no. Es que todo esto
Es que es verdad que también ha habido cambios, porque ha habido cambios del procedimiento, no se ocupa de los colegios. Es que los procedimientos... Bueno, pero eso no es malo tampoco. Es decir, es una evolución dinámica y a mejor, de Bueno, un pero representante está gestionando, de la desde luego, administración. el pobre. No es Sí, como- evidentemente, evidentemente. Era duro, ¿eh? Pues, a Waldo, ver, me deja hacer dime. una Sí, 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 preguntilla que sí. por lo visto no ha entrado en el chat y Te tienen dejo. bastante interés. Me Venga. pregunta una compañera de Málaga, que es una pregunta frecuente allí en los centros de Málaga, el tema del desayuno, la merienda, que si es más aconsejable al aire libre, aunque haya menos control sobre los críos, o en turno dentro de la clase, o cómo creéis que es más Nosotros, oportuno. nosotros pensamos que todo lo que se puede hacer al aire libre, mucho mejor que en interior. Ujú. Bueno, he dicho pensamos, no sé, Rafa. He visto ¿Qué opinas? aplicar de todo. He visto aplicar de todo aquí. ¿Eh? Colegios que tienen en su plan de contingencia estipulado que las meriendas, niños no bajan al patio hasta que, porque los ponen a merendar cada uno en su sitio, están separados el 1,5 metros, así no se mezclan, se quita la mascarilla para comer, si les vigilan que no se puede mezclar y cuando han acabado se ponen las mascarillas, se lavan las manos y para abajo. Claro, todo esto con las ventanas abiertas. Es complicado, ¿eh? Porque las condiciones de ventilación no son iguales que cuando estás fuera, pero te quitas el problema de tener que estar vigilando continuamente que los niños cuando se han quitado la mascarilla y están merendando en el patio no Se estén apiñan. apiñados. Es cuestión de qué No, capacidad tienes de control también luego en el patio. sí. Pues, De esto, no, pero bueno, no, yo sigo opinando que si podemos vigilar y si podemos controlar, y es mejor espacios abiertos Ujú. que espacios cerrados. Sí, sí, Es sí. una opinión mía. esto que no lo vamos a encontrar tampoco que la norma no nos va a decir exactamente cómo, Sí. cómo aplicarlo y ahí cada centro lo ha hecho así Bueno, el como documento del CSIC pero inicial sí que prioriza, o sea, decía claro que la prioridad era espacios abiertos y luego pues espacios interiores con ventilación natural, luego mecánica, etcétera. Mm. Pero bueno, que sí, sí, como dice pero Rafa, hay circunstancias para todo. el tema es que como los contratos estrechos como sanidad es muy incisiva con el tema de cuándo han estado con la mascarilla quitada y está muy encima de los minutos que han podido estar los niños con la mascarilla quitada, si de verdad han estado cerca con la mascarilla, porque el concepto de 2 metros, menos de 2 metros, más de 15 minutos con la mascarilla quitada, son los tiempos de comida los que son muy susceptibles de generar contacto estrecho. Y de ahí que muchos centros opten por que merienden dentro del aula separados y así como están separados no tienen la distancia, mantienen la distancia de seguridad y de ese tiempo de merienda no generan la posibilidad de contacto estrecho. Vamos, que los malagueños se han quedado sin respuesta. Bueno, Que no le hemos es dado muy una. Me sabe mal difícil, ¿eh? no la Tenemos varias respuesta versiones. categórica Sí. porque no la De tienen. todas maneras, yo pienso como José Luis, que todo lo que sea intentar al aire libre, está claro que siempre el riesgo que se corre se Siempre minimiza puede ser menor. Yo frente digo, los que a han lo optado por que es esa el otra vía, apiñamiento. También los niños son muy disciplinados y están comportándose bastante bien en los centros. yo Entonces, entiendo que hay edades donde a lo mejor ya opten por lo otro bueno, porque eso saben también que... depende de la banda de edades, Sí. efectivamente. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. No, ayer escuchaba yo en un seminario, hacía referencia a un técnico a una epidemia que hubo de tuberculosis y que en Estados Unidos las clases las daban al aire libre en zonas nevando y tal, al aire libre, que fue la forma de controlar. Al final es que eso, el aire libre es lo que nos está salvando. Bueno, los niños han estado yendo a colegio abrigados, con mantas, Sí, 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 mucha ventilación. hemos Sí. tenido y lo hemos visto y lo hemos tolerado bastante bien en la sociedad, lo hemos visto como necesario, no le Sí, hemos sí, metido sí, demasiadas pegas al sí, problema, a esto. sí. Luego no lo hemos aplicado igual con la misma eh, en otros ámbitos laborales, ¿eh? No es No, esa no, no, necesidad de no. ir. Desde luego nos han dado una buena lección Sí, los docentes y los alumnos. En el caso este han sido mucho más ejemplares que otros colectivos, eso está claro. Es que Sí, si ya de por sí
todos sabemos que siempre hay un rango de insatisfechos cuando hablamos de confort térmico, el famoso 5% de insatisfechos que nunca podemos poner a todos de acuerdo, pues fíjate ahora, con frío, con calor, pues... Bueno, pues creo que vamos a tener que ir rematando. Hemos disfrutado muchísimo de este ratito. Os agradecemos a José Luis, Rafael, vuestra participación y el rato de disfrute del recorrido que habéis hecho, con ideas muy interesantes, todo el tema además de ventilación, de la medición de CO2, te da muchas luces por dónde deben de ir el futuro también, de si os nos dieran carta de libertad para condicionar los centros escolares, por dónde habría que apretar desde luego. Y bueno, pues ha sido un placer contar con vosotros. Agradecemos de verdad a Fraternidad la colaboración y paso la palabra a Jorge que ponga la guinda final, pero aquí estamos para lo que necesitéis. Y a todos los que están conectados, agradecerles como siempre el apoyo y decir que el centro tiene las puertas abiertas no solo para ventilarse, sino para que cualquier colaborador que quiera plantear cualquier actividad, es la forma que tenemos de funcionar, con entusiasmo y generosidad de todo el que se acerca a este centro. Muchísimas gracias, Jorge. Antes de que despida Jorge, queremos decir, ¿verdad, Rafa?, que estamos encantados de haber estado aquí, que nos hemos pasado, yo creo que hemos pasado genial. No sé, Rafa, tú. Pues, muchísimas gracias. Es un gusto, desde luego, encontrar gente así. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muy bien, pues yo me uno a las felicitaciones a José Luis y a Rafael. No solo porque han demostrado un conocimiento inmenso, han sido capaces de recopilar una cantidad de información muy interesante. Pero especialmente yo les quiero agradecer que en su exposición han sido muy amenos, muy entretenidos, divertidos, que realmente han sabido captar nuestra atención en todo momento. Realmente eso es lo que las personas que nos preocupa la prevención de riesgos laborales nos interesa. Son personas que realmente atraigan con su conocimiento. Muchísimas gracias de verdad a vosotros dos a título personal y a la Fraternidad por haber permitido vuestra colaboración, haber ayudado tanto a la organización de esta jornada. Y bueno, pues poner un poco la guinda final. Está claro, y eso ha salido en numerosas ocasiones. Nuestro conocimiento se ha forjado a lo largo de muchos meses y espero que veamos la luz al final del túnel dentro de poco, pero hubiera sido ideal haber tenido toda esa información y esa forma de exponerlo y poder asimilarlos hace justo un año, porque lo que ha existido es una gran demanda de información y muchas limitaciones, no solamente para poder acceder a ella. Era un virus nuevo, en unas circunstancias muy especiales, sino también el hecho de que alguien se pudiera elegir como un intérprete. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por la asistencia de todas las personas que han estado conectadas, poco más de un centenar a lo largo de esta hora de jornada virtual. A los colaboradores, a los panelistas, a los expertos, José Luis y Rafael, y por supuesto, ¿no?, al Departamento de Formación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Muchísimas gracias por todo vuestro trabajo, vuestra colaboración y espero que podamos vernos todos muy pronto por aquí. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.